Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo UPAEP. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta siguiente edición de Ideas, donde tenemos el gusto de tener al doctor Farid Krayem Pineda. El doctor Farid Krayem es doctor en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología de aquí mismo de la UPAEP, orgullosamente egresado. Ha realizado estudios en el Tecnológico de Monterrey como ingeniero en sistemas computacionales, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas como ingeniero en mercadotecnia. Realizó su maestría en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como maestro en pymes y su doctorado aquí en la misma UPAEP. Está certificado por la Universidad de Harvard como entrenador de gerentes. Asimismo, ha realizado estudios en países como Canadá, China, Francia y Rusia. Tiene 2 publicaciones actualmente y su investigación se centra en la innovación estratégica del talento humano. Además de haber sido profesor de prestigiosas universidades del país, hoy es el director de Krayem Leadership Training, que da innovación humana y empresarial, introduciendo un modelo que él mismo ha desarrollado para gestionar variables espirituales que ayudan a la productividad y felicidad de las personas y empresas. Doctor, te damos muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un par de comentarios nada más. Enfrente de ustedes tienen los micrófonos. Si se les empuja el botoncito, aparece la luz verde y de esa manera las personas que nos están acompañando en línea nos pueden escuchar. Si no estamos haciendo algún comentario, pues mantenerle el micrófono encendido. A la misma vez, a los que nos acompañan en línea, bienvenidos. Si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto lo pueden escribir en el chat, se lo hacemos llegar aquí al maestro y les recordamos que por favor mantengan los micrófonos y las cámaras apagadas, al menos que tengan una participación para no interrumpir en la sala. Muchísimas gracias. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Antes que nada agradecer el espacio, agradecer al doctor, agradecer a la universidad. Es un honor para mí estar aquí en la UPAEP y poder compartir mi investigación. Agradecer a los empresarios que han confiado en mí, particularmente a la señora Mercedes, que está aquí presente. Gracias por acompañarme, gracias Berito, gracias a mis amigos por venir. Las organizaciones como LESI, que es una organización a la que yo quiero mucho, gracias por venir también. Voy a compartir con ustedes, si me lo permiten, un poco sobre espiritualidad y liderazgo. La espiritualidad ha estado abandonada en términos empresariales, ha estado rezagada, ha sido un poco olvidada por lo difícil que es medir, por lo difícil que es conceptualizar y por lo difícil que es volver objetivo el desarrollo humano. Entonces, muchas de las variables que nosotros encontramos en la parte de la salida es el clima organizacional, es la cultura organizacional, la gestión del cambio, algunas técnicas que han venido a presentarse como mindfulness y que han presentado algunas opciones para el desarrollo integral de los seres humanos dentro de la organización. La espiritualidad per se, al tener una nomenclatura, al ser una palabra que tiene una semántica difícil de abstraer, como el amor, como la felicidad, ha sido algo que se ha dejado un poquito de lado. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a introducir con una breve historia de cómo llegué o cómo fue que tuve la oportunidad de estar investigando la espiritualidad. Inicialmente mi investigación doctoral se basaba en radiofrecuencias. Yo tenía un negocio de radiofrecuencias y yo lo que quería era mejorar las ondas de 900 MHz para tener mejor calidad de internet, sobre todo en zonas boscosas. Y aquí, bueno, les traigo algunas imágenes de lo que hacíamos nosotros, montar torres, poner radios, etcétera, etcétera. Pero cuando tuve la oportunidad de hacer una investigación ya más formal, me topé con un encabezado como este, que precisamente nos dice esta ola de suicidios dentro de la organización, una ola de personas que estaban decidiendo quitarse la vida dentro de la organización.
lo que nos lleva, o lo que me llevó a reflexionar, a tener un pensamiento claro sobre quién está gestionando el sufrimiento de estas personas. Esta pregunta hizo que yo investigara más a fondo y precisamente fue lo que llevó a mi tesis doctoral. Más adelante les voy a platicar el modelo, no me voy a comer caballitos. Ahorita nos vamos a enfocar particularmente en 3 cosas: liderazgo, espiritualidad y la empresa del siglo XXI, que precisamente es el título de la charla. Entonces, estas 3 variables, ¿qué estamos haciendo con el liderazgo en la actualidad? Más allá del liderazgo situacional, del liderazgo transformacional, del liderazgo resonante, ¿qué estamos haciendo con la espiritualidad en la actualidad? ¿Qué cosa es la espiritualidad? ¿Cómo la podemos entender desde distintos ángulos? Y finalmente, ¿cómo impacta a la empresa del siglo XXI? Cuando hablamos de empresa del siglo XXI, hablamos de automatización, industria 4.0, hablamos de tecnologías de la información, hablamos de la incorporación multigeneraciones, millennials, con generación X, ¿no?, con baby boomers, y se ha vuelto una complicación. Particularmente México, aprovecho el espacio, está considerado por la ONU ahorita como uno de los países con mayor estrés laboral, por lo que nos acaban de liberar la norma 035. Esta dichosa norma 035 que trata sobre los factores de riesgo psicosociales que se tienen en los colaboradores y que antes no teníamos como algo oficial que amparara o que diera como respeto que nosotros nos tendríamos que preocupar por la mente del colaborador. Bien, este es el propósito de nuestra charla de hoy. Y comienzo con esta cita. Más allá de la inteligencia emocional, del mindfulness y la concepción del líder humano, se pretende dar forma a un liderazgo espiritual que marca el mundo de las necesidades del siglo XXI para una nueva época de automatización y poca interacción humana. Entonces es reconectar la interacción humana, es reconectar con el propósito del ser y del no propósito del ser, porque así como Frank dice que necesitamos un sentido, también Peters dice que la espiritualidad podría no tener un sentido, ¿no? Bien, les presento esta foto aquí, que precisamente son de estos niños marginados de la guerra de Siria, y los invito a tratar de interiorizar un poco las emociones que se vivirían si nosotros estuviéramos bajo este contexto. ¿Cómo sería ser uno de estos niños? ¿Cómo sería ser el padre de uno de estos niños? ¿Cómo sería ser el tío o el hermano de uno de estos niños? Tratar de interiorizarlo un poco. Ahora les pongo esta segunda imagen. Y también tratar de interiorizarlo un poco. ¿Cómo siente esta mujer llevar a los perros como si fueran niños? ¿Cómo estamos viviendo esta situación en la sociedad actual? Y precisamente vamos a empezar a enmarcar el problema. Este es de un fotógrafo muy famoso que se dio la oportunidad de tomar fotos de lo que comían los niños y cómo se balanceaba su dieta. Les pongo las fuentes, ahí las pueden ver toda la serie de fotografías. Esta niña, pues vemos que tiene un sobrepeso, vemos que se ve bastante alegre y que tiene de sobra para comer. Todo lo que a esta niña le sobra para comer se los podríamos dar a estos. O todo el dinero que se invierte en la carreola de estos perritos les podríamos dar alimentos a estos. Entonces lo que nos lleva a la pregunta, ¿es cuestión de dinero? ¿Realmente los problemas que estamos viviendo, esta pobreza, esta necesidad, esta significancia de la carencia, es cuestión de dinero? Y pues la respuesta nos lleva a decir que no. Entonces empezamos a construir un concepto de suficiencia. Nosotros podemos polarizar. Por un lado tenemos el concepto de lo que es suficiente y por otro lado tenemos el concepto de lo que es insuficiente. Todavía no hablemos de abundancia y de escasez, suficiente e insuficiente. ¿Sale? Bien. ¿Cuál es el punto en el que estamos satisfechos? Nos invita a esta pregunta. ¿En qué punto nosotros nos sentimos realmente satisfechos con lo que somos, con lo que tenemos, con la vida que se nos dio, por gracia para los que somos creyentes, es el mejor regalo? ¿En qué punto estamos satisfechos?
Segundo, ¿en qué punto tenemos todo lo que queremos y necesitamos sin excesos? O sea, ¿en qué punto dices, basta, voy a disfrutar el momento? ¿En qué punto dices, basta, ya tengo lo que necesito para ser feliz, me voy a dar permiso? Y estas preguntas empiezan a enmarcar un problema que más adelante vamos a ver cómo repercute en la conciencia colectiva y en la cultura organizacional. Bien, la experiencia que ansiamos de sentirnos satisfechos en nuestra vida no puede encontrarse en la persecución del éxito o en la búsqueda por tener más. Esta es una cita de Lynn Twist, que escribe precisamente El alma del dinero. Para los que somos creyentes sabemos que hay una fuente infinita que no se puede saciar con lo finito. Entonces, para los que no son creyentes, las neurociencias también nos han ayudado a entender a través del sistema simpático y parasimpático cómo es posible tener este sentimiento de escasez, tener este vacío, tener esta desolación, tener esta depresión, de no sentirme satisfecho con lo que soy. Ya no hablemos de con lo que hago. Y entonces les pongo la foto de esta otra niña, que seguramente vive en la selva lacandona, que vive en una tribu, y los invito a reflexionar si piensan que es pobre o si piensan que tiene escasez. De hecho, si lo consideráramos en la dimensión de la salud, esta niña es más saludable. Y es donde precisamente construimos el concepto de suficiencia. Bien, avanzando un poco en esto, el liderazgo constituye un fenómeno complejo. No lo podemos enmarcar en una situación determinada. El liderazgo que fue hace 20 años funcionó. El liderazgo que fue hace 5 años funcionó. El liderazgo que es ahora va a funcionar. Va a funcionar cuando reconectemos con lo que nos hemos desconectado. Va a funcionar cuando conectemos con el sufrimiento humano, que particularmente es lo que hemos dejado de lado. Se percibe, tengo motivos para pensar, que en muchas organizaciones, cuando el ser humano ya no es práctico, cuando ya no llega al número, cuando ya no tiene la edad, es como una botella PET que voy y digo, ya no sirves. Entonces, ¿cómo vamos a reconectar con este sufrimiento? ¿Cómo vamos a reconectar con una sociedad donde vivimos en las periferias de la existencia? Me la paso viendo Facebook, disfruto poco un paisaje. ¿Cuántas veces he disfrutado el abrazo de una persona que amo? Porque me preocupa más lo que me van a decir mañana en el trabajo. Entonces, ¿en qué momento vamos a compenetrar nuevamente? Bien, entonces la primera dimensión se presenta cuando en la empresa se le niega al trabajador su condición social. Pasa de ser un ser humano, o un homo economicus, homo administrativus, homo sapiens sapiens, porque hay algunos que ya ni piensan en el modelo mecanicista. Produce y produce así. Si tratas de ser creativo, no. Produce así. Entonces también le quitamos esa sapiencia. ¿Para qué? Para convertirlo, o sea, le extirpamos el corazón y su alma y lo dejamos en estados emocionales que solo le permiten formalizar su ser, expresar su realidad en números. Y entonces este ser humano va a la sociedad pensando que es un número, evaluándose a través del número, comparándose a través de números. Por eso es muy complejo cuando nosotros vemos un ser humano y otro que de repente se tratan de comparar y no hay otra dimensión más comparativa, comparamos a través del dinero. Y este es el factor que hace que todos pensemos que ser exitoso es tener dinero. No todos, la mayoría. ¿Existe espiritualidad en el liderazgo y la gestión empresarial? Ahora sí llegamos a la pregunta. Una vez que ya enmarcamos el problema y el sufrimiento, ahora vamos a hacernos la pregunta concreta. ¿Qué onda con la empresa? Hay espiritualidad, hay una forma de hacer liderazgo espiritual, y bueno, me voy a servir de presentar algunos modelos. El primero de ellos es este modelo que nos presenta Goleman, considerado el gurú de la inteligencia emocional, y nos reconoce precisamente aquí la autoconciencia, la conciencia social, la autogestión y la administración de las relaciones.
Entonces viene desde las competencias personales y las competencias sociales, que en su libro de Cómo ser un líder y en un artículo muy famoso que publicó también con el Harvard Business Review, nos presenta esta inteligencia social y esta inteligencia emocional. Entonces nos dice Goleman, ¿en qué manera yo puedo conectar mejor a través de la inteligencia emocional? Tenemos entonces algunas variables como la autoconciencia, la empatía, el control y desarrollar a otros. Justamente aquí empieza la parte del liderazgo. Como líderes, ¿cómo estamos desarrollando a otras personas? Ese es uno de los principales retos. Otro de los retos es la resistencia al cambio. Otro de los retos también se empieza a dar cuando las personas deciden no seguir al líder por voluntad propia. A mí no me caes bien, no te voy a seguir. Y al contrario, te voy a sabotear. ¿No? Entonces todos estos retos a los que se enfrenta el liderazgo ya los empezamos a enmarcar a través de la inteligencia emocional. ¿Sale? Bien. Otro cuadro que el mismo Goleman presenta, que da todavía más amplitud al liderazgo, podemos hablar desde cómo se construye la resonancia. ¿Qué quiere decir la resonancia? Este líder que a partir de su actuar empieza a hacer que los demás actúen. Este líder que a partir de la manera en la que se comporta, hace que los demás se comportan. Y esto tiene mucho que ver con las neuronas espejo y tiene mucho que ver con el nivel de confianza que se crea en la cultura organizacional. Cuando estamos en entornos de alta complejidad, es muy difícil gestionar un equipo si no tenemos confianza. Entonces la resonancia es como la primera dimensión que se plantea. Segundo, el impacto en el ambiente de trabajo, toda la toxicidad, comentarios, chismes, pasillo, bla, bla. Entonces, que creo que todos la conocemos muy bien. Bien, pues justamente esta es la segunda dimensión. Y la tercera dimensión, pues esto solo nos plantea cuándo resulta apropiado, ¿no? Y nos plantea algunos escenarios de ser visionario, de ser entrenador, asociativo, democrático, marcar la pauta o coercitivo. Hace poco leí en LinkedIn un artículo que decía que la inteligencia emocional vuelve blanditos a los líderes. Discrepo, totalmente. Y voy a servirme aquí de un maestro de maestrazos, que es el Señor Jesús de Nazaret, que él decía, hay que ser cariñoso y firme. Tú puedes ser firme, no tienes por qué no ser firme, pero ser firme no tenemos por qué vincularlo con ser violento. Y en un momento dado, tampoco tenemos que vincular el ser cariñoso con ser blandito. Entonces se puede ser cariñoso y firme. Bien, tenemos otro modelo que es el modelo de la inteligencia emocional en empresas culturales. Este lo presenta Correa y Luz. Quiero que particularmente nos concentremos aquí, sentimientos propios y ajenos. Este modelo de gestión ya empieza a prestarle atención a lo que el ser está sintiendo. O sea, qué sentimientos propios tengo y además qué sentimientos ajenos hay en el ambiente que van a impactar la manera en la que yo trabajo. Keegan tiene una investigación muy buena también que nos presenta aquí, en donde demuestra la cantidad de trabajo desperdiciado o la cantidad de trabajo que desperdicia solo porque las personas quieren pretender ser. Entonces, como yo quiero pretender ser, o sea, quiero que mis colaboradores no me vean vulnerable, quiero que mi jefe me vea como muy profesional, quiero que, entonces en ese pretending voy perdiendo energía mental y no me enfoco, no me concentro. Y al no concentrarme, ¿qué es lo que pasa? Empiezo a generar resultados dispersos. Justamente por eso es muy importante generar confianza. Vuelvo a la confianza. Mientras más confianza generamos en el equipo, la gente menos pretende ser. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿cuáles variables de salida? Satisfacción, eficacia y hábitos mentales. Esta variable de salida también me encanta. Hábitos mentales. Dice Dewey, ¿quién de nosotros agarra un cigarro queriéndose convertir en un fumador? O que le dé cáncer. Nadie. Son pequeños hábitos, pequeñas acciones que se convierten a la larga ya en comportamientos establecidos. Entonces nosotros, si cuidamos nuestros hábitos mentales, vamos a poder transformar nuestra realidad. ¿Sale? Bien. Continuando con esto, Kotter, que le dieron el premio Nobel, ahorita se me fue el año, pero bueno, le dieron el premio Nobel precisamente por esta teoría de sus 8 aceleradores.
Él lo que plantea es que generemos un cambio, o sea, identifiquemos una oportunidad en el mercado. Vamos a suponer que yo tengo ahorita una oportunidad y les hablo del equipo que estoy gestionando ahorita. Yo identifico una oportunidad que van a cobrar el aguinaldo. Estoy con un equipo de ventas, entonces lo voy a particularizar mucho. Ellos van a cobrar el aguinaldo en noviembre. Entonces yo identifico la oportunidad y entonces empiezo a crear un sentimiento de urgencia. Lo que no metas para noviembre, no te lo van a pagar en el aguinaldo. Empiezo a crear un sentimiento de urgencia. Y lo refuerzo con crear una cultura, con ser rector, o sea, decirle, oye, para meterlo tienes que hacer esto y esto y esto, acuérdate de las fechas, y se empieza a crear todo un sentimiento de urgencia alrededor de la oportunidad. Crear esto hace que el equipo se mueva. También genera mucho estrés que después hay que empezar a relajar. También se le conoce como activación en algunas otras teorías. Este modelo que vemos aquí es el modelo de la ecuación estructural con resultados moderados. Aquí Absar empieza ya a meter espiritualidad. Aquí sí ya no se toca, ahora sí que ya no anda entre las sombras y tal cual suelta la palabra espiritualidad, ¿no? Y habla de un liderazgo espiritual. Absar dice, ¿sabes qué? Tenemos un liderazgo espiritual que atender. Lo que demuestra en su investigación, que ahorita vamos a ver que se rescata también, y lo que se demuestra en su investigación es que Absar dice, ¿sabes qué? Mientras más espiritual una persona, no tiene correlación alguna con cuánto cuida el medio ambiente. Porque lo que quería meter era para las empresas sustentables. Su investigación fue en función a eso. Y entonces demuestra que no hay correlación, ni positiva ni negativa, simplemente no hay correlación. O sea, mientras más espiritual es una persona, no quiere decir que va a cuidar el medio ambiente, ni tampoco quiere decir que lo va a cuidar menos. No existe correlación. ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué si rescatamos de esta parte? Rescatamos, por ejemplo, la alineación de valores, el significado del trabajo y la integración social, que demuestra una correlación muy positiva de la espiritualidad con estos tres elementos. ¿Sale? Bien. Entonces, no podemos dejar de lado la responsabilidad que tiene la empresa. Vamos a empezar a enmarcar. ¿Quién se ha responsabilizado por la educación del ser humano? La sociedad, la iglesia, la escuela, pero cuando llegamos a la empresa, le decimos, oye, empresa, preocúpate por el ser humano. Pues no, porque dicen que soy metiche, y dicen que yo no tengo por qué estarme metiendo en cosas que no van, esas son muy sus creencias. Oye, empresa, fíjate que están muy agobiados, estaría bien que les dieras algunos sistemas de recreación. No, aquí venimos a trabajar. En uno de los gerentes, dentro de mi experiencia, una vez platicando con él, me comentaba, le dije, oye, fíjate que tu colaborador está llorando. Pues no tendría por qué llorar. Entonces, este tipo de vieja escuela, en donde nos alejamos, nos despersonalizamos del otro ser humano que tenemos enfrente, es en donde estamos adoleciendo. No tendría por qué llorar. O sea, yo le estoy dando una instrucción y él que obedezca. Yo le estoy dando una cuota, él que la cumpla. Y justamente aquí viene el desarrollo espiritual de las personas a ser partícipe de la responsabilidad empresarial. Entonces tenemos ya, cuando decimos espiritualidad, vamos a dejar de lado todo lo místico, lo chamánico, incluso lo religioso, ya que la espiritualidad no es religiosidad. Y nos vamos a concentrar en técnicas científicamente probadas que ayudan a dos cosas: salud mental y salud física. Y entonces viene ahora el gobierno, afortunadamente una de las buenas acciones, porque ahora sí que también hay que ver lo bueno, con la NOM 035 y dice, ahora sí te vas a preocupar por la salud mental y la salud física, que tiene mucho que ver con esto. Bien, hasta aquí espero que vayamos bien, todavía los veo no tan agobiados, entonces vamos a entrar a la pregunta que nos atiende. ¿Qué es espiritualidad? ¿Sale? Hice una pequeña investigación en redes sociales a propósito de esta conferencia para determinar primero las figuras arquetípicas de la espiritualidad.
Entonces nosotros, lo que hice fue montar dos imágenes, como las que tenemos en pantalla. Del lado izquierdo puse el reflejo de una persona meditando en la naturaleza, que bien podría estar orando, pero ahorita les explico en qué se basó la dinámica. Y por otro lado puse a unas personas en el templo orando. Y entonces lo que pregunté fue, ¿cuál de estas dos imágenes es más espiritual? No di opción a decir las dos, ni cuál de estas dos, arquetípico, totalmente subjetivo. Y el 76% de las personas consideran más espiritual esto que porque el contacto en la naturaleza, y etcétera, etcétera, que esto. Entonces, desde ahí nosotros ya traemos un paradigma arquetípico a lo que vamos a considerar espiritualidad o no. Ahí también en temas ya más religiosos viene el sistema ecuménico, que ha venido a reventar muchos valores debido a esta parte arquetípica. Bien, esto vamos a ver por qué tiene que ver con las significancias que le vamos a dar. Nos dice Aristóteles, parece que toda arte y toda investigación, e igualmente toda actividad y elección, tienen a un determinado bien, de ahí que algunos hayan manifestado con razón que el bien es aquello a lo que todas las cosas aspiran. El bien es aquello a lo que todas las cosas aspiran. Entonces Aristóteles, precisamente él decía que si tomamos distancia no hay personas malas. Si ellos se dieran cuenta de sus consecuencias, no tomarían decisiones malas. ¿Cuál es el problema aquí? Que lo vemos a la proximidad. Queremos satisfacer en el corto plazo, y entonces yo tomo decisiones de satisfactores temporales al corto plazo, y esto me exime de mis consecuencias. Pero recordemos que el pecado manifiesta su verdadera naturaleza una vez que es transgredido. Entonces, en el largo plazo, si yo no tomé las decisiones correctas, si no me tomé el tiempo de discernir lo que iba a decidir, puede ser que tenga consecuencias no tan satisfactorias, ¿no? Bien. Entonces, los fines humanos de Alvarado, ¿no? Alvarado propone en su obra 3 fines. El fin deleitable, buscar placer. Ok, voy a buscar placer, voy a hacer las cosas que me dan placer. Luego, el fin útil, voy a hacer las cosas que me resultan útiles. Y finalmente, el fin honesto, que esto ya es conectar con el ser más que con el hacer. O sea, yo hago las cosas para satisfacer mis aspiraciones humanas. Una de las cosas que hacemos mucho en recursos humanos, precisamente en las entrevistas, es preguntar, ¿qué te motiva a trabajar aquí? Esa pregunta conecta con esto último. ¿Cuál es tu fin último? ¿Qué quieres ser como persona? Más que qué quieres hacer. Bien. Y entonces la espiritualidad. Voy a poner algunas definiciones. Particularmente me gusta mucho Francesc Torralba, es un filósofo catalán. Me gusta cómo define la espiritualidad. Dice, se debe entender la espiritualidad como una capacidad del ser humano y que al igual que cualquier otra va a ser diferente de un ser humano a otro según sus particularidades y experiencias. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos. Yo les pregunto, ¿quién es feliz? Y algunos me podrían decir, los altos, los chaparritos, los ricos, los pobres. La pregunta cambió, porque todos somos felices. La pregunta es, ¿en qué momento soy feliz? Lo mismo pasa con la espiritualidad. Nosotros podríamos preguntar, ¿quién tiene espiritualidad? Los católicos, los musulmanes, los judíos, todos tienen espiritualidad. La pregunta es, ¿cómo viven su espiritualidad? Incluso los ateos tienen espiritualidad. Tuve la oportunidad de conducir una breve investigación donde me llamó mucho la atención de las personas no creyentes, cómo vivían su espiritualidad y si creían que había algo superior a ellos. Y la mayoría de los casos demostró que sí, creen que hay algo superior a ellos, pero no creen en la figura de un Dios. Entonces, tienen espiritualidad, o no de un Dios místico, imaginario, que hace cosas sorprendentes, ¿no? La espiritualidad está por encima de las religiones o las creencias concretas, superando estas para convertirse en una dimensión que determina el objetivo último del ser, como individuo o como colectivo. Y entonces esto nos acerca a lo que decía Gardner de la inteligencia colectiva. Porque si el colectivo tiene espiritualidad, y que lo podemos ver en procesiones, por ejemplo, entonces también existe una espiritualidad colectiva. Por lo tanto, la espiritualidad
puede ser manejada como una inteligencia y todos tenemos la capacidad de desarrollarla. Hay quien la puede ignorar, por supuesto. Hay quien la puede desarrollar más que otros también. Habrá quien la traiga por nacimiento más desarrollada que otros también. Pero todos podemos tener este encuentro espiritual que voy a explicar más adelante. La espiritualidad como una experiencia, y precisamente aquí viene la experiencia espiritual. Proviene del latín experiri, que significa comprobar. Entonces, ¿cómo compruebo? Compruebo a través del sistema nervioso. Si ahorita me extirparan el sistema nervioso, pues yo sería como un sueño, literal. No tendría la oportunidad de comprobar mis experiencias externas, por lo tanto todo lo que ocurriera en mi mente sería real. Gracias a que tenemos un sistema nervioso, puedo comprobar las experiencias exteriores y validar la objetividad, subjetividad, abstracción y realismo de mis experiencias. Bien, dicho esto, las experiencias son respuestas químicas del cerebro a la información de los sentidos. Otra cosa, si nosotros tuviéramos un cerebro dañado, tendríamos experiencias distintas. Si nosotros tenemos una mente dañada, tenemos experiencias distintas. Porque hay un piloto que científicamente no le he logrado dar explicación, y si alguien ya se la dio, me encantaría conocerlo, que ese piloto que está ahí, que no es parte del cerebro y no es parte del sistema nervioso central, y que es el que opera todo el sistema, que le podemos llamar conciencia. Una investigación que hizo Chopra, que me gustó mucho porque le abren la parte del cerebro a una persona, y entonces tocan el cerebro y por instinto levanta la mano. Y entonces le preguntan, ¿qué pasó? Y dice, pues levanté mi mano, se me levantó la mano. Y entonces luego le dicen, oye, ¿puedes levantar tu mano por favor? Y esta persona levanta la mano y le dicen, ¿qué pasó? Levanté mi mano. La diferencia entre se me levantó la mano y levanté la mano demuestra al piloto. Ese piloto llamado conciencia, todavía hay mucho campo por explorar. Y no me atrevo tal cual a meterme en ese campo todavía. Not yet, dirían en el coaching. Bien, entonces, el cerebro primitivo tiene una conexión que busca la divinidad, que es interpretada como el fenómeno del sentimiento oceánico. La experiencia religiosa, como también se le llama, es algo que se le conoce científicamente como sentimiento oceánico. Ahorita vamos a ver cuáles son los componentes particulares de este sentimiento. Y bueno, en resumen, en un brevísimo resumen, es tener una sensación real de eternidad. Todos en algún momento de nuestra existencia, sin excepción, me atrevo a decir, hemos tenido un sentimiento real de eternidad, o sea, nos hemos sentido conectados con un todo. Al ver un amanecer, al ver a un hijo, al ver la playa, al salir a sentir el rocío en el jardín, etcétera, etcétera, hemos sentido esta sensación de eternidad. Por muy adversas que sean las condiciones, cuando una persona se redime, es precisamente porque entró en este pequeño gap de la conciencia del sentimiento de eternidad, que más adelante ya le llamaremos Dios. Bien, algunas características de la experiencia religiosa. Primero, sensación de unidad y pérdida del yo. Ya dejo esta emoción del yo. Sam Harris hace una pregunta que me parece reveladora en el yo, que dice, ¿hasta dónde llega tu yo? ¿Cuál es la frontera de tu yo? ¿Tu piel? O sea, tu yo llega hasta tu piel y de ahí se regresa. O sea, es un prisionero de tu piel. Está encerrado en el cerebro. Incluso si nosotros vemos a Goethe con Fausto, una de las partes introductorias de los primeros capítulos dice, este cuerpo ya le saqué el riñón, ya le quité un pulmón y no encuentro dónde pueda estar guardada el alma. Y entonces seguimos con esta parte de hasta dónde llega mi yo. Segundo, la pérdida del sentido del tiempo y el espacio. Las primeras revelaciones espirituales que se dan son, o se tienen estudios que comprueban que son gracias a hongos alucinógenos y hierbas que sometieron a las personas a experiencias más allá de su propia experiencia. Entonces esto los lleva a una pérdida del sentido del tiempo y el espacio.
Pero esta experiencia también es replicada, ahora las neurociencias nos permiten comprobarlo, con personas que meditan mucho, que oran mucho. El arrebatamiento de la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, es perder esta experiencia del yo y es perder el sentimiento del tiempo y el espacio. Y entonces empezamos a entrar en este concepto. Luego la sensación de entrar en contacto con lo sagrado, que es lo que les decía, que incluso los ateos tienen esta sensación de objetividad y realidades profundas, cuando ya no tengo las dudas duales, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Nos puede parecer chiste, pero estas dudas duales se amplifican. Cuando ya dejo de tener estas dudas duales, precisamente es que estoy teniendo esta conexión con el yo y el sentimiento espiritual. Y la pérdida del sentido de casualidad. Empiezo a dejar de pensar que las cosas son casuales y le empiezo a asignar, una, responsabilidades, y dos, para los que somos creyentes, diosidades. Que no voy a ser simplón al decir diosidades, sino que me gustaría expresarlo más en términos de decir las conexiones que se dan de manera subconsciente entre lo que percibo de mi realidad, lo que verbalizo de mi realidad y lo que me lleva a accionar de mi realidad. Entonces, en la manera en que yo más me desarrollo espiritualmente, más me acerco a mis sueños. Y de aquí podemos tener también una sensación de alegría, de bienestar, paz y felicidad. Estas son las variables de salida de la espiritualidad, tal cual. Alegría, bienestar, paz y felicidad. Bien, este es un modelo que desarrollé, que tuve la oportunidad de presentar en un congreso que me invitaron, precisamente la gente de LESI. Cuando desarrollé este modelo, está basado obviamente en muchas experiencias y en muchos estudios. Podemos saber lo que es subjetivo. ¿Qué quiere decir lo que es subjetivo? La percepción. Yo puedo significar una cosa. Vamos a suponer que de repente ustedes entran a una sala y ven a un león. Si nunca han tenido el significado del león, muy probablemente no le van a tener miedo. Pero si ven a un león comiéndose a una cebra, entonces ya vamos a tener un significado de que el león es peligroso. Puedo empezar a significar, y ahí viene la parte de la subjetividad a través de la percepción. ¿Qué ven ahí? Muchos de ustedes tal vez verán un cuadro, y empezamos a significar, pero realmente ahí no existe un cuadro, es parte de la percepción. Bien, entonces, encuadrando el problema de la espiritualidad en la organización, la mente a través de sus anhelos se convence que el momento actual nunca es suficiente. Regresamos. Momento de suficiencia e insuficiencia. ¿Tenemos colaboradores que odian a la empresa eternamente? Sí. ¿Por qué odian a la empresa eternamente? Porque consideran que el momento actual nunca es suficiente. Segundo, hay un dolor cuando llegamos a la conclusión de que no estamos donde deberíamos estar. Oye, ¿tú por qué trabajas aquí? No me quedó de otra. Pregúntenselo como líderes de sus colaboradores, ¿por qué trabajas aquí? No, es que realmente yo quería ser piloto, pero me lastimé mi pierna jugando fútbol y ya estoy aquí. ¿No? Cosas que pasan. Bien, tercero, el dolor viene de no sentirnos enteros o completos. ¿Qué quiere decir esto? No, yo tanto tiempo que le dedico a la empresa, ni veo a mis hijos y mira cómo me pagan. Y es una decisión propia, que el colaborador no tiene la capacidad en ese momento de ver. Que hace el líder es un facilitador de capacidades. Y ahí viene el líder coach, precisamente. Facilita estas capacidades para romper la transparencia y que el colaborador lo pueda percibir. Segundo, si no confrontamos esa voz negativa, podemos quedar atrapados en ella. Dos mentes, mitos y logos. Mitos nos cuenta historias. Desde que me levanto, mitos me está contando historias. Si me veo bonito, si se ve bonito el vecino, si está bonito el espejo, si ya me salió un barro, etcétera, etcétera. Si no soy capaz de identificar esa voz, corro el riesgo de quedar atrapado en ella. ¿Y adivina qué? Pues la pereza, el no quiero hacerlo, es una señal de no querer estar con nosotros mismos. O sea, cuando el colaborador se desconecta, el dichoso burnout, que es una de las variables de salida que vamos a analizar, es porque ya perdió toda intención de estar consigo mismo, ya no encuentra satisfacción en el lugar donde está, ya no encuentra satisfacción en las cosas que está haciendo, y ya no le ve sentido a seguirlo haciendo. Por lo tanto, ¿qué dice? Quiero escapar de aquí, pero no me atrevo porque ese cheque paga la colegiatura de mis hijos. Burnout.
Y bueno, no somos nuestros pensamientos, esto es muy importante, no somos nuestros pensamientos, y puedo hacer un experimento con ustedes. Les voy a pedir por favor que no levanten su mano, y quiero que se imaginen que levantan su mano. Imagínense todos que están levantando su mano. Y ahí está, su voluntad es más fuerte que sus pensamientos. No somos nuestros pensamientos. El pensamiento puede estar ahí, por supuesto, pero no somos nuestros pensamientos. Somos el oyente. Si nos entrenamos, podemos desarrollar la habilidad, podemos ser capaces de escucharlos sin hacerles caso. Bien, y continuando con aquí está. Inteligencias múltiples de Garner. Tenemos varios tipos de inteligencias, desde la corporal, la musical, interpersonal, visual, espacial. Por ejemplo, Michael Jordan, no me lo imagino jugando béisbol. Quedó demostrado, ¿no? A pesar de que tenía una gran inteligencia para jugar básquetbol. Yo no me imagino a Albert Einstein haciendo un maratón. No era su inteligencia. Ni tampoco a Michael Jordan desarrollando la teoría cuántica. No era su inteligencia. Y los dos son grandiosos en lo que hicieron. Una de las cosas que el sistema educativo ya empezó a cambiar, porque sí podemos aceptar que ya empezó a cambiar, pero que lo venimos arrastrando de mucho tiempo atrás, es pensar que solo la inteligencia matemática era como la válida, ¿no? Este es muy bueno para hacer, es muy inteligente. Oye, ¿ya viste qué bien juega fútbol? No, pues es un flojo, ¿no? No sabe hacer otra cosa más que jugar fútbol. Pero tal vez su inteligencia pues no necesariamente era matemática, él tenía una inteligencia espacial, caso Michael Jordan. Bien, de todo esto llegamos a la inteligencia espiritual. La capacidad humana para hacer preguntas sobre el significado de la vida, dice Wallman. Un león no se levanta en la mañana y dice, hoy no me voy a comer a esta cebra, pobrecita, tiene sus hijitos, no los voy a dejar huérfanos. Un león es una bestia. Nosotros tenemos la capacidad de preguntarnos sobre nuestra existencia. Tenemos la capacidad de ser más humanos, o en su defecto, más bestias también. Y eso nosotros lo decidimos. Bien, la inteligencia espiritual implica que la persona es consciente de su relación con lo trascendente, es decir, está íntimamente relacionada tanto con la tierra como con el entorno y las personas que lo habitan. Esta espiritualidad todavía va un poquito más allá. Ahora ya soy consciente de los árboles, ahora ya soy consciente de los ríos, ahora ya soy consciente del aire que respiro, qué tan contaminado está, qué tan puro está el aire que le estoy metiendo en mis pulmones. Imagínense un bebé que le van a dar agua de la llave. Eso es como llegar a Shanghái y respirar el aire de ahí, en términos de toxicidad del aire. Pero bueno, es irse volviendo consciente. También, como habíamos dicho, Afsar ya demostró que no por ser más espirituales somos más conscientes de la ecología. Bien, permite acceder a los significados profundos, plantearse los fines de la existencia y las más altas motivaciones de esta, nos dice Torral. Me atrevo también a decir que todo esto tiene su contraparte, que lo pone Peters muy bien en su libro de La fatiga humana, cuando dice, la espiritualidad también puede ser un sinsentido. O sea, habrá gente que simplemente por el hecho de pararse a ver qué pasa, como diría el padre Larrañaga, ser un peregrino de la fe, también tiene su espiritualidad. Entonces, ¿cómo la vamos explorando? Por eso es tan única como la felicidad, como el amor. La cosa es que vayamos desarrollando estas habilidades de la inteligencia espiritual. ¿Para qué nos faculta? Me voy a ir un poquito rápido aquí. La búsqueda del sentido, el preguntar último, ¿para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué trabajo aquí? ¿Para qué vine a dar esta plática? ¿Para qué vinieron ustedes? ¿Para qué van a su trabajo? ¿Para qué te levantas en la mañana? ¿Para qué estás ahorrando? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? El fin último. 2. La capacidad de distanciamiento. Cuando nosotros nos fusionamos con la mente, cuando somos seres que estamos involucrados con la catástrofe, ¿no?
Imagínense, quiero que todos ustedes se imaginen en este momento un problema de su organización. Tengo un jefe que se la pasa hablando de Dios y ya me tiene hasta el gorro porque yo quiero hacer travesuras, ¿no? Bien, es una catástrofe. No puedo pensar en otra cosa más que en catástrofe, a menos que yo tenga la capacidad de distanciarme, o sea, volverlo relativo, y darme cuenta que en un mes, en un año, en 10 años, nadie se va a acordar de esa catástrofe. Imagínense lo que leíamos en los periódicos en el 94. Imagínense lo que leíamos en los periódicos en el 2000. Imagínense lo que leíamos en el periódico el mes pasado. ¿De qué estamos leyendo hoy en los periódicos? Es tan relativo. Realmente nada tiene sentido a menos que nosotros se los demos. Y esa es la capacidad de distanciarme. Si yo me la paso pensando en miseria, si yo me la paso pensando en que no tengo dinero, en que ya subieron los impuestos, en que no hay trabajo, en que el crimen está a su máxima expresión, y entonces imagínate que llega Jesús en este momento y te dice, olvídalo, dame tu brazo y te voy a dar 10 millones de pesos. Entonces, no, pues no, gracias Señor. ¿No? Dame tus ojos y te voy a dar 20 millones de pesos. No, pues gracias Señor. Entonces, toma distancia y no dejes que la miseria se instale en tu corazón, ¿no? Esa es la parte de tomar distancia. Bien, la autotrascendencia, tener esperanza en que las cosas van a salir bien. Si perdemos la esperanza, caemos en el riesgo de encasillarnos. Si perdemos la esperanza, caemos en el riesgo de suicidarnos, ¿no? Como vimos en algunas organizaciones. El asombro es lo que nos vuelve inocentes, es lo que nos vuelve niños. El asombro es lo que nos tiene contentos. En la organización, ¿cuántas veces ustedes se asombran con lo que hacen? Y cuántas veces ustedes llegan y dicen, ay, otra vez esto, ay, otra vez este correo, oye, no, este ya me tiene hasta el queque, ya van 10 veces que me pregunta lo mismo. ¿Cómo te autorrenuevas? Vamos a llegar a la conclusión. El autoconocimiento, la facultad de valorar, o sea, aquí, ¿cómo estoy haciendo juicios? ¿Desde dónde estoy haciendo juicios? ¿Cómo valoro mi propia existencia y cómo valoro la existencia de los demás? Ya nos dice Buber, un filósofo francés, caemos en la terrible necesidad de tuificar a las personas. Mientras me sirves, mientras me caes bien, a todo dar. Y tenemos la capacidad de yoificar a las cosas. Entonces, a esta cosa la quiero más que a ella. Esta computadora la quiero más que a él, entonces lo mato para robársela. Entonces, la facultad de valorar, ¿qué es lo que estoy valorando y desde dónde están saliendo mis juicios? El gozo estético, que es extensísimo, justamente una de mis investigaciones actuales tiene que ver con la experiencia estética y cómo la experiencia estética inspira y proyecta el liderazgo. Y creo que si nosotros aplicamos estética en el liderazgo, tengo motivos fuertes para decirles esto, podemos hacer que las personas se sientan más cómodas. Y algunos lugares de trabajo como Google y algunas Great Place to Work, pensemos también incluso Volkswagen ya está aplicando algunas tendencias de estas, aplican experiencia estética para mejorar la experiencia del trabajo. Bien, la búsqueda de una sabiduría, el sentido de pertenencia del todo, que ya lo platicamos, el poder simbólico, la llamada interior. Cuando una persona llega aquí, ya está en la punta de las necesidades de Maslow. Cuando una persona ya entendió su llamado interior y lo atiende, porque hay quien lo niega, y entonces tiene que volver a pasar todo el círculo dramático, ¿no? Todo este viaje del héroe para a ver si se le vuelve a presentar, la llamada interior. Muy importante para la satisfacción personal. La elaboración de ideales de vida, la capacidad de religación, o sea, un ser distinto de sí, cómo yo puedo entender un ser distinto de mí, esa es empatía, no simpatía. La simpatía es fácil. La simpatía es yo veo un ser distinto de mí y digo, oye, qué padre que eres así, súper bien. Y ves que está ahí sufriendo, adolescente, ay, pobrecito, pues ojalá que te vaya bien, Dios te bendiga, ¿no? Simpatía. Empatía,
oye, qué mala onda que estás sufriendo de esta manera, si hay algo en lo que te pueda ayudar, pues aquí estoy. ¿Sale? Bien, y pues la ironía y el humor, que si nos da tiempo me gustaría compartir con ustedes una oración que a mí me encanta, que realmente me encanta, es de este señor Tomás Moro, Santo Tomás Moro, que habla sobre 3 cosas particularmente. Dios, dame hambre para que mi pan me sepa bueno, dame un pan para digerirlo y dame sentido del humor para compartir mi alegría. Fíjense que hermoso. Entonces está muy bonito. Pero bien, siguiendo con esto, ahora sí vamos. En el impacto al lugar de trabajo. Principalmente la gente de recursos humanos ansiaba esta parte. Bien, estamos viviendo esta situación, una situación en la que cada vez las cosas duran menos. Antes este era el ciclo de adopción del producto, o sea, teníamos los innovators, los primeros seguidores, la mayoría precoz. Piensen en un horno de microondas, por ejemplo. Un horno de microondas que compraron hace 10 años, tal vez sigue ahí. Un horno de microondas que compraron hace un año, es probable que ya tenga muchas fallas. Y esto tiene que ver con la obsolescencia percibida que ha acelerado el mercado. Ha acelerado el mercado a propósito para activar la economía, para que compremos. ¿Esto cómo nos afecta? Pues muchísimo. Llevamos un ritmo acelerado en el que no nos damos tiempo de reflexionar. Esto que estamos viendo aquí es un modelo de Robbins de adopción. Yo tengo a mi candidato, tengo un encuentro con él, sufre el encuentro con la organización, va a sufrir una metamorfosis. El candidato va a sufrir una metamorfosis en el momento en que su cultura se mezcle con la cultura de la empresa, y entonces pueden pasar 3 cosas. Podemos subir la productividad, podemos generar compromiso, o el empleado simplemente puede no adaptarse y decir, ahí nos vemos. Bien, este modelo también nos va a representar parte del marketing interno y marketing externo de la organización. Actualmente una de las cosas que me tocó hacer durante mi implementación fue hacer mucho marketing interno para hacer cambio de ideas y combinarlo con el marketing externo para lograr hacer employer branding. El employer branding es esta parte en donde yo promuevo que las personas quieran trabajar en mi organización, lo que reduce costos de reclutamiento y lo que reduce rotación. Entonces, si yo logro hacer que las personas se sientan contentas, les hago una pregunta rápida. ¿Quién de ustedes quiere trabajar en Google? No, pues yo. Les hago una pregunta rápida. ¿Quién de ustedes quiere estudiar en Harvard? Yo. Todo esto tiene que ver con reputación, branding. Entonces, el branding se puede generar al interior y conectarlo con el exterior de la organización. Esto que les pongo aquí es una observación, una conclusión a la que tuve la oportunidad de llegar, justamente durante el desarrollo de mi tesis. Si nosotros ponemos limones y los metemos en un extractor de jugos, podemos obtener jugo de limón. Eso es lógico. Si nosotros tenemos limones y lo metemos a un extractor de jugo de limón, no podemos obtener pay de limón. Eso sería ilógico. Bueno, en la organización, nosotros tenemos una estructura y opera de cierta manera para que haya entradas de variables, procesos y salidas. Y entonces de repente viene el cambio organizacional, o quiero aplicar Kaizen, o quiero aplicar algún cambio porque cambió un gerente, o porque voy a meter una nueva estrategia de mercado, y les digo a las personas, cambien, pero no cambio la estructura. Es exactamente lo mismo que lo segundo. Entonces, yo meto limones a un extractor, pero es imposible que salga el pay de limón mientras no cambie la estructura organizacional. Tengo que preparar mi estructura organizacional para que el cambio se dé. Si no, las personas regresan a viejos hábitos más rápido de lo que se imaginan. Bien, y la segunda parte, el trabajo en las personas. O sea, aquí ya vamos a ver a nivel personal qué trabajo hay que hacer. Bien, la miseria laboral. Hay 3 condiciones de la miseria laboral. El anonimato, o sea, las personas que trabajan y no son reconocidas, totalmente anónimas. Segundo, la irrelevancia, las personas no sienten una conexión con el trabajo. Y tercero, las métricas, las personas no conocen sus avances. Y aunque pareciera muy distante, créanme lo que he observado, que en la mayoría de las organizaciones se adolece de estos 3 resultados. ¿Y qué creen? No porque la empresa no mida, no porque la empresa no haga reconocimientos, y no porque la empresa no sepa quiénes son sus colaboradores, sino porque el líder no lo promueve.
El líder no tiene una sesión one by one para dar un feedback que le dé, por ejemplo, las métricas. El líder no le da el significado del trabajo ni le hace ver a la persona en qué se traduce su esfuerzo. Y tampoco hace representaciones públicas de las personas. Y resulta bastante común. Aunque pareciera así como unas variables muy distantes, préstenle un poco de atención en sus organizaciones y van a ver que es bastante común. Bien, ahora, si nosotros en esta parte de la complejidad mental, un líder va a pasar por 3 etapas de complejidad mental. Lo primero que nos demuestra Laskow aquí es que no importa la edad. Justamente aquí tiene una persona de aproximadamente 29 y 30 años que en sus muestras demostró que puede alcanzar alta complejidad mental sin importar la edad. ¿Hay una correlación positiva entre la complejidad mental y la edad? Sí, pero no es condicional. Una persona de menor edad puede alcanzar complejidad mental. ¿Sale? Bien. Entonces, vemos aquí las 3 etapas de la mente. Mente socializada. Estos normalmente son los colaboradores, que si no los desarrollamos, ahí se quedan. ¿Y qué quiere decir esto? Es un jugador de equipo, siempre sigue, obedece, no se mete en broncas. Si le dices blanco, hace blanco. Si le dices negro, hace negro y se acabó. Segundo, ya tenemos la mente con autoautoridad, que este ya es un conductor. Ya empieza a tener más intervenciones en el proceso, pero todavía es muy dualista, tiende mucho a juzgar. Oye, no hiciste lo correcto, oye, no llegaste a tiempo, oye, no llegaste a la meta, tiende mucho a juzgar. Y después ya tenemos la alta dirección, que es de autotransformación, es una mente dialéctica, sabe convivir con la complejidad de todos y de todo. Entiende que no es blanco-negro, sino que hay muchísimas tonalidades que manejar para alcanzar un objetivo. Y la alta gerencia normalmente se desarrolla en este estado mental. Bien, este es mi favorito. De todos los psicólogos de desarrollo organizacional que hay, este es mi favorito, Boyansis. Este modelo lo presentó en el 2010. Tiene algunas variables como concentración, esperanza, compasión, reír y jugar. El círculo de la renovación, que quiere decir, imagínense que ustedes van a tener un colaborador, estamos en liderazgo efectivo, empieza muy contento, los primeros 3, 4 meses en la empresa, sí, vamos a transformar el mundo, burocracia, retardo de pagos, papeleos, bla, bla, entonces empieza, empresa negrera, ¿no? Y se levanta en armas, literal, y empieza a hacer un chismerajo sobre la empresa negrera. Entonces, ¿qué viene ahí? Viene crisis, liderazgo en efectivo y amenaza. Hay que sacarlo de ahí. ¿Cómo lo vamos a sacar de ahí? Metiéndolo al círculo de la renovación. Para ello está, por ejemplo, concentración, esperanza, compasión, reír, disfrutar y jugar. Aquí podemos meter la oración en la parte de concentración, sin problema. Si ustedes en su organización no tienen a nadie en el equipo que tenga broncas con la oración, les recomiendo mucho que aquí metan oración, van a tener resultados muy buenos. Y precisamente nos lleva al liderazgo efectivo y sustentable. Y este es un ciclo, ¿por qué? Porque va a mantenerse durante un tiempo, no va a ser eterno, y otra vez vamos a regresar hacia acá. Y otra vez vamos a tener que renovarlo. ¿Qué los que se dedican a la capacitación? Pues lo tendrán clarísimo, ¿no? Habrá que dar una capacitación y después habrá que dar un refresh, y sucesivamente. Este es el mismo Boyansis en un modelo que acaba de presentar en su libro How to Help People to Change, que ya mete coaching en toda su expresión. Él agarra coaching y lo mete a este modelo, y entonces habla primero de mi yo ideal, desarrollo de la visión personal, segundo, el yo real. O sea, algo que sostiene Boyansis en su tesis es que nadie va a cambiar si no tiene una visión clara de lo que se quiere convertir. Y si cambia, lo va a hacer de manera temporal. ¿Sí estamos de acuerdo? Va a regresar a los viejos hábitos. O sea, te va a hacer caso porque eres el jefe, pero eso no quiere decir que cambió. Entonces, desarrollo de la visión personal, luego el yo real, fortalezas y debilidades, una agenda de aprendizaje y la experimentación y práctica. Una agenda de aprendizaje es a mí, para lo que me voy a convertir o en lo que me quiero convertir, ¿qué tendría que aprender? Y ahí bien. ¿Cómo lo experimenté yo? Se los paso rapidísimo de manera personal.
yo desarrollé mi yo ideal, que dije, me quiero convertir en el mejor desarrollador web del mundo. ¿Qué hice? Vi mis fortalezas, debilidades, dije, oye, me gusta el código, pero no estoy actualizado en CSS, en JavaScript y en algunas tendencias. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una agenda de aprendizaje. ¿Qué voy a aprender? Y empezar a practicar las nuevas formas. Como líder, primero te lo aplicas y luego se lo aplicas a los demás, porque si no, pues no funciona. ¿Sale? Bien. Y justamente para el desarrollo del yo ideal, aquí tenemos algunas variables que ya después, si quieren, se las puedo ir proporcionando, que es la autoeficacia, la pasión. El yo ideal es difícil, es lo más difícil, es a lo que más le tenemos que dedicar tiempo, porque si no lo tenemos claro o nuestro colaborador no lo tiene claro, no va a existir un cambio. Entonces es donde más tiempo tenemos que meter. Ahora vamos a la aplicación. Esta señora que ven aquí, que yo le tengo muchísimo cariño y que también está aquí con nosotros, tuve la oportunidad de que en sus empresas me dijo, pues, ¿quieres aprender? Órale, vente a aprender. Me regaló, me compartió el concepto de empresa con alma. Después hicimos una transferencia tecnológica con otro señor dueño de otra empresa, Elías Rumilla, donde toda la tecnología que tenía el sector automotriz, que esta es mi última investigación, que hice unos talleres precisamente con ustedes, algunos de ustedes estarán aquí, donde lo que más necesitamos en este World Cloud es trato humano. Ahí tengo todas las muestras, ya después voy a formalizar esta investigación, todavía la estoy documentando, la tengo en borrador, pero bueno, este World Cloud ya se los puedo presentar. El trato humano es una necesidad muy fuerte. Y aquí tenemos qué pasó, por ejemplo, en esta empresa textil a la que llevamos todo lo que hacía Grupo Sado, nos lo llevamos ya modelado, ya discernido, ya creado y replicable en un modelo que se puede aplicar a todas las empresas del mundo. ¿Y qué fue lo que pasó? Así llegué. Llegué y todo estaba botado y todo era un relajo y nadie estaba contento. Y ahí así, tubos por aquí, tubos por allá, líneas de producción hechas un carajo. Bien, este equipo que ven aquí, que fue el que se designó para pues aplicar todo esto que se iba a experimentar, porque realmente este es el primer proyecto que tuve, la oportunidad de pilotear, se creó un centro de capacitación en una bodega, tenían una bodega ahí abandonada, esa bodega la acondicionamos, le pusimos un pizarroncito y bueno, pues no teníamos presupuesto, se hizo lo que estuvo al alcance con esperanza. Llegamos a estos resultados. Entonces ustedes pueden visitar la planta y hagan de cuenta que están visitando Toyota, Nissan, como en versiones pues más a su nivel, porque es una textilera pequeña. Aquí están sus cuadros de indicadores, no teníamos dinero para pantallas, pero pues por supuesto que eso no era un impedimento cuando las personas están conectadas, cuando las personas quieren hacer las cosas, cuando están conectadas con su quehacer diario. Y aquí estamos celebrando ya las victorias, porque también se trata de celebrarlas. Todo esto, aquí tenemos ya unos talleres en otras empresas donde he tenido la oportunidad de colaborar, y pues ahí está, aplicado. Gracias, y de verdad infinitamente gracias, porque gracias a esa oportunidad de aplicar, de hacer, es que este proyecto se ha hecho realidad. Actualmente traigo un equipo de ventas de 8 personas, una persona de mi equipo está aquí, que también le doy las gracias por venir, y este es el resultado de ventas. Aquí es donde empezamos con la intervención, actualmente este es el resultado. Obra de la suerte, si lo quieren ver así, cada quien. Los números hablan. Bien, ¿y cuánto me pierdo de una persona cuando solo la veo como un número? Los invito a hacerse esta pregunta. Todo el resultado, todo el potencial, todo el asombroso talento que alguien puede llegar a desarrollar, ¿cuánto me lo pierdo cuando solo lo veo como un número? Les traigo este video. Ya estamos por concluir. Ahí estamos grabando. A ver, cuéntame, ¿qué ha sido diferente o qué ha sido diferente de este estilo de liderazgo? Mira, Farid, durante más de 25 años en ventas,
Es la primera vez que yo encuentro a un ejecutivo en manejar el tema humano y anteponer a Dios ante los resultados, ante la relación. La verdad, eso para mí es muy significativo. ¿Cómo te ha hecho sentir? Valioso me hace sentir persona y no me hace sentir un número. ¿Esto cómo ha impactado en tu calidad de vida y en tus resultados? Mucho mejor, ya que al salir a campo, llevando atrás de mí esa parte de humanidad, pues me hace esforzarme más en las negociaciones y en todo lo que tengo que entregar al trabajo. ¿Y en tu vida personal? Igual, excelente, lo he compartido con mi familia y repito, en muchos años no había encontrado ejecutivos que vieran la parte humana y la parte de Dios de una forma primaria a lo que conlleva lo que es empresa. Perfecto, muchas Lo que nos cuenta Cristóbal aquí es que es la primera vez que en sus 37 años en ventas él se topa con un ejecutivo que pone a Dios en el centro y que nunca se había sentido tan bien. Un vendedor que, si le soy sincero, lo teníamos estancado, lo teníamos sin venta, un gran talento que ahorita está vendiendo lo que no se imagina. Entonces es reconectar y voy a cerrar ya, concluyo, este es el modelo que se desarrolló, es muy profundo. Estoy en pláticas con la universidad, inclusive, para ya poder llevar este modelo a las organizaciones de una manera ya formal y llevar bienestar. Concluyo diciéndoles que si nosotros no nos amamos, si nosotros no somos conscientes, no estamos conectando con el sueño de Jesús, no estamos conectando con lo que verdaderamente el Evangelio pretende de nosotros, que es que salgamos a amar. 2 mandamientos, no más. Amarse a mí mismo y amar a Dios y amar a los otros. No más. Es absurdo, muchas personas creen absurdo creer en los milagros. Los que conocen mi historia de vida, yo les digo, yo estaba muerto y he resucitado. Yo les digo, yo era ciego y ahora veo. Increíble. Y Dios me está dando la oportunidad, como espero que ustedes en su rol de líderes les dé la oportunidad de transformar vidas, de conectar con las personas y de que realmente hagamos de este mundo un mundo con más amor, porque esa es la solución. Esa es la solución al cambio climático, esa es la solución al crimen, esa es la solución al hambre, esa es la solución a la organización. Un mundo con más amor. Y ese es mi mensaje para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Les recordamos que para que nos escuchen en línea, sería encender el micrófono, que les aparezca la luz verde y los puedan escuchar. Y también los que están en línea pueden hacerlo por medio de su micrófono, su cámara, o escribirlo en el chat de Zoom y le hacemos llegar la pregunta aquí al doctor. ¿Alguien que quiera comenzar con alguna pregunta aquí en la sala? ¿Podrías explicarnos un poco más el modelo final? Sí, por supuesto. Este modelo, que ya es el aplicativo, ya es el resultado de la investigación, plantea primero el lado de recursos humanos, de introducir los nuevos talentos a través del reclutamiento, evaluar el comportamiento organizacional y el desarrollo de talentos. Toda esta esfera compone eso, y esa esfera va a tener un mapa estratégico como los que desarrolla Keegan, como los que desarrolla Kaplan, el mismo creador de Balance Scorecard, hace un mapa estratégico. A través de estas 3 dimensiones nosotros podemos anteponer una causa y efecto.
comenzamos por la capacitación, siempre comenzamos por la capacitación y siempre terminamos con resultados financieros. Pero para eso tenemos que tener claro el proceso completo. ¿Qué necesita aprender mi equipo? Lo que va a aprender, cómo va a modificar el proceso. Cuando se modifique el proceso, cómo va a alterar mi propuesta de valor. Y cuando modifique mi propuesta de valor, cómo voy a aprovechar la oportunidad del mercado. Y entonces empezamos con esa variante. Después la espiritualidad, que puede ser ética, liderazgo y conocimiento de uno mismo. Lo que he platicado con el doctor Pablo en conocimiento de uno mismo para los que somos católicos, les recomiendo mucho el taller de oración y vida del Padre Larrañaga. Por ejemplo, Sado aquí aplica Reiki, que les funcionó muy bien. Cuando se modeló, partimos del Reiki y pudiéramos aplicar N cantidad de técnicas que inviten al conocimiento de uno mismo. No necesariamente es religioso. Después tenemos esta parte de mercadotecnia que invita a que toda la organización piense y actúe en función del cambio que estamos promoviendo. Usamos técnicas de mercadotecnia al interior de la empresa. Como vieron, por ejemplo, en la planta, vieron que pusimos un banner gigante, les mandábamos mensajes a través de las bocinas, estábamos haciendo como mini spots de radio de lo que significaba convertirse en el nuevo río Tegua. Sado, si me lo permiten, lo que hacen es, por ejemplo, tienen una reunión los lunes que le llaman las noticias de la semana, que es de donde se tomó para modelarlo. Cómo hacemos marketing al interior de la empresa y empezamos a hacer un cambio organizacional. Todo esto, bueno, aquí lo vemos así ya como muy resumido, pero realmente pues tiene un trabajo de juntarte con la dirección, hablar de planeación estratégica principalmente, a dónde vamos a llegar, cuáles son los objetivos que queremos lograr, y a partir de ahí empezamos a construir los mapas estratégicos. Una vez que tenemos los mapas estratégicos, construimos indicadores de qué vamos a medir, ¿no? Ok, ya dijimos que vamos a capacitar, ya dijimos que va a cambiar el proceso, ahora cómo vamos a medir cada una de las intervenciones. Una vez que tenemos los indicadores, creamos el balance, y cuando ya tenemos el balance, ahora creamos el sistema de comunicación para empezar la ejecución. Y este equipo puede ser, yo lo he trabajado con equipos de 4 gerentes, de 5 gerentes, de 1 gerente, de 300 colaboradores, de 20 colaboradores, y funciona exactamente igual. Claro, las variantes pues hay que subdividir, ¿no? Para que cada equipo tenga un control de entre 8 y 10 personas. ¿Cuánto tiempo te llevó desarrollar esto en esas empresas? Llegaste hoy y más o menos cuánto tiempo después vimos estas fotos. Ok, depende mucho el nivel de la empresa. Esta que vimos de la textil, tomó un año completito desde la primera intervención, empezar a aplicar 5S, que fue la primera intervención, hasta ya tener una cultura organizacional sustentable y basada en la espiritualidad y los valores. ¿Esto cómo lo logramos? Bueno, invitamos a una monjita a que hablara de valores, porque si te soy sincero, para mí es muy difícil, o me resultó muy difícil, fue todo un reto en ese momento, hablar con estas personas porque no me entendían. O sea, yo les venía a hablar de que la cultura organizacional, y pues tenían educación secundaria o primaria, y me topaba con un reto de comunicación. Había una obstrucción gigante. ¿Cuál fue la solución? Traer una monjita que habla su mismo código, que conecta perfectamente bien con ellos, y pudimos capacitar a través de ella en valores. Un año nos tomó lograrlo. Hay otras empresas que ha sido mucho más rápido el cambio, pero sí, el mínimo que me ha tocado hasta ahorita es 6 meses. Sí, comentabas hace un momento sobre, le llamaste piloto, que entiendo que es un tema polémico y al cual declaraste no estar apto en este momento para ahondar en el tema. Pero algo que me llama la atención de lo que dijiste, hay una persona, Noah Harari, no sé si lo conoces, escribe un libro de 21 lecciones sobre el siglo XXI, y en una parte habla sobre la inteligencia artificial. Y él habla que la inteligencia artificial está compuesta por algoritmos,
lo que nosotros llamamos conciencia, él asume que sean algoritmos. Yo, obviamente, pues tampoco estoy preparado absolutamente, pero sí me gustaría saber tu opinión sobre estos algoritmos. Yo, desde mi humilde opinión, la conciencia va más allá que los algoritmos, va pues conformada por experiencias y conformadas por valores incluso. Pero, ¿tú qué opinas sobre estos algoritmos que puedan sustituir de una forma la conciencia a la inteligencia artificial? Okay. Fíjate que ese libro, particularmente el que estás hablando, me lo prestó mi cuñado, porque también tuvo esa misma inquietud de decirme, oye, ¿sabes qué? La conciencia se antepone por la inteligencia artificial. Una vez aquí en UPAEP tuvieron la oportunidad de traer al doctor Cáceres, que está desarrollando inteligencia artificial, y tuve la oportunidad de platicar con él, ahondar un poquito sobre el tema. Él está en España y tiene un centro de investigación dedicado a esto. Te puedo contestar únicamente desde mi experiencia, porque, repito, no estoy apto como para abordar temas de conciencia, pero te puedo hablar de mi experiencia. Imagínate, y te voy a platicar un poquito mi testimonio. Yo en algún momento de mi adolescencia me perdí en las drogas, como le pasa a muchos otros chicos en el mundo. De repente viene una etapa de redención donde yo encuentro a Dios, literal. No te estoy hablando de manera metafórica, me encontré a Dios y cambié por completo. Un algoritmo no tiene la capacidad de hacer un cambio de esa manera. Sería imposible, no hay variables de entrada que lo permitan, ni ejecuciones que puedan interpretar esa variable Dios, ¿no? O sea, ¿cómo le metes al algoritmo? Vamos a suponer que de repente tú haces una búsqueda en Google y le pones ¿a qué velocidad corre una chita? Y te imprime una hoja. No es posible. Esa es la redención. Entonces, desde mi experiencia, no puede ser un algoritmo, y yo, Farid, no estoy de acuerdo con que la conciencia sea un algoritmo, porque la redención no sería posible. O sea, una persona que se ha programado desde su infancia, porque fue abusada, porque fue maltratada, porque fue golpeada, se puede convertir en un excelente ser humano, en contra de toda la programación. Y esa redención, que es la que extirpa, para mi gusto, el sentimiento del algoritmo o de la inteligencia artificial, pues es lo que, por eso te digo que no estoy habilitado para hablar de eso, porque científicamente no le puedo dar una explicación. Desde mi fe sí, por supuesto que desde mi fe sí, pero científicamente todavía no, not yet, repito. Farid, tú hablabas al final de la relación de Dios en un clima organizacional, algo que no es muy común en las empresas, ¿no? O sea, mientras más respetemos la política y la religiosidad, como que todo el mundo estamos viviendo más tranquilos, ¿no? A mí me llamó la atención el caso que mencionaste de éxito de la empresa con el vendedor, y mi pregunta es, ¿tú crees que los valores que en el mundo se han perdido en forma general, laboral, hogar, en donde quiera se han perdido valores, y hablando específicamente de un clima organizacional, ¿tú crees que parte del éxito es meter la espiritualidad en valores para que una empresa sea exitosa? Ok, bien, la respuesta la voy a abordar desde la inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos la espiritualidad como concepto, es una abstracción muy compleja, que incluso habrá personas que te van a decir, oye, yo no le entro a eso porque ni siquiera creo en nada. Pero si lo ves como una inteligencia, entonces ya se vuelve una capacidad, y al ser una capacidad se puede desarrollar y se puede entrenar. Y entonces tú le dices, ya aplicando metodología coaching, y es lo que nos ha funcionado, o lo que me ha funcionado a lo largo de practicar estas intervenciones. Entonces les digo, oye, a ver, ¿qué te gustaría lograr? Te lo pongo en el concepto de ventas. Una de las preguntas que yo les hago a mis vendedores es, este mes, ¿cuánto quieres vender? Algunos responden, con que llegue a mi presupuesto está bien. ¿Qué estamos viendo ahí? Un bloqueo, una respuesta de la mente que está entrenada para no hacerse responsable.
Con que llegue a mi presupuesto está bien, no se está haciendo responsable. Vamos hacia adentro, del ser, ya no del hacer. Oye, ¿para ti qué significa el dinero? No, pues salir con mi familia, ir a pasear, pagar las colegiaturas de mis hijos. ¿Eso cómo te hace sentir? Entonces, como diría Boyansis, en algún momento, si queremos realmente desarrollar a las personas, tendremos que contactar con lo que están sintiendo. Y entonces te va a decir, bueno, pues me hace sentir muy bien, ¿no? Y me voy a regresar a este modelo, porque Boyansis propone lo siguiente, que son las emociones positivas y las emociones negativas. Veámoslas como estados. ¿Qué estás provocando con tu conversación? ¿Estás provocando un estado positivo, en donde la gente se siente motivada, o un estado negativo, en donde la gente se siente desvalorada? Y esto también lo llevamos al entorno organizacional. Para que quede todavía más aterrizado, me voy a servir de una parábola. Estaba Pedrito. Pedrito estaba en quinto de primaria. Entonces llega la maestra y les dice a todos los niños, por favor dibujen una casa y dibujen un avión. Entonces Pedrito presenta unas rayas bastante raras, ¿no? Y los demás niños pues su casita y su avioncito. Entonces la maestra de la escuela manda a traer a los papás. Oye, ¿sabes qué? Pedrito tiene problemas. Fíjate lo que dibujó. El papá dice, ok, está bien maestra, déjeme platicar con él. Llega a la casa, Pedrito ve a su papá con los dibujos en la mano y se aterra Pedrito. Dice, no, pues ya me la gané. Se siente y dice, Pedrito, ¿puedo platicar contigo? Dime, ¿qué ves aquí? Y le dice, mira papá, es imposible dibujar una casa o dibujar un avión si primero no dibujamos el sistema eléctrico. ¿Cómo va a funcionar? Y justamente ahí, esta historia me sirve para ejemplificar lo que quiero aterrizar, que es si nosotros, más allá de la religión, invitamos a una verdadera comprensión, invitamos a una verdadera compenetración, podemos acompañar de manera efectiva como líderes. Más allá de si es católico, si es judío, quitémosle la religiosidad. Ahora, si el colaborador comparte tu religión, es mucho más fácil, muchísimo más fácil. ¿Por qué te hago estas preguntas? Es que precisamente tocaste esos temas que para mí son unos paradigmas, ¿no? O sea, la religiosidad es el modelo que la sociedad le da, ¿no? Eres religioso porque vas cada 8 días a la iglesia. Y tu relación con Dios es lo que te va a hacer el ser, o sea, el ser diferente, ¿no? La religiosidad no te va a hacer diferente. Cuando yo te preguntaba que si era necesario meter la espiritualidad dentro de un clima organizacional para hacer un cambio o tener éxito, es precisamente porque el día de hoy muchas empresas o muchos jefes o muchos patrones, o sea, quieren transmitir algo de valores diferentes y le digo a mi empleado, no robes. Pero yo te robo horas extras, yo te robo un sueldo bajo, yo te robo esto. O sea, y ese es donde chocan, ¿no? O sea, desde mi punto de vista es decir, bueno, a ver, yo quiero ser exitoso, lo que yo quiero, tu empleado, lo que quiero que tú hagas es lo que yo voy a empezar a hacer para que tú cambies, ¿no? A pagarte un poquito mejor, a valorar tu hora que te quedaste, y entonces voy a tener una reciprocidad. Porque lo contrario, yo te puedo hablar que seas bueno, que creas en Dios y todo eso. Pero si mis acciones dicen todo lo contrario, pues me vas a tomar como loco, ¿no? Perdón, eso. No, completamente de acuerdo. Creo que la congruencia, y lo platicaba en una entrevista que tuve con el doctor, la congruencia es lo más complejo de alcanzar. O sea, ser congruente, yo incluso lo llego a ver como la perfección, o sea, como un ideal en el que vamos a estar constantemente hasta la muerte. La congruencia es muy compleja. Y te comparto una historia. En algún momento yo entré en un conflicto. Cuando decidí volverme coach y que ya estaba muy cerca de certificarme, entré en un conflicto. Dije, ¿en qué momento puedo ayudar a las personas? ¿En qué momento soy capaz de ayudar a las personas? Esa fue una pregunta que me retumbó mucho y que tiene que ver con esto. Oye, si yo no soy perfecto, ¿por qué me sentiría con la actividad suficiente de llegar y ayudar a alguien más? Y entonces un cuento zen me ayudó, que te lo voy a compartir. Llega el aprendiz con el maestro y le dice, oye maestro, ¿cuándo se alcanza la paz espiritual?
y le dice, sal, hijo mío, y cuando veas a un hombre que no tiene pensamientos negativos, miente. Que, o sea, no va a haber ninguna situación en la que podamos erradicar por completo el mal, pero hay que enfrentar el mal. Hay que enfrentar el mal con la fe. O sea, no hay que ser indiferentes al mal. No, la omisión tal cual está prohibida. Hay que enfrentar el mal, hay que aproximarnos al bien, como desde lo que podemos y queremos hacer. Tú dices, quiero enseñar en valores, enseña en valores. Al principio va a haber mucha disparidad, sí. Poco a poco, tú como instructor de valores vas a ir ganando esa congruencia. Y esa es como mi respuesta a esto. Tenemos un par de participaciones online también. Le abrimos el espacio a Víctor y después un par de preguntas escritas que nos enviaron. Gracias, muy buenas tardes, Farid. Gusto saludarte de nuevo. Compartimos el MOOC y luego nos encontramos en Huexotitlan. Hola, ¿qué tal? Oye, un gusto. Primero, felicidades porque es una excelente presentación y bueno, porque el tiempo premia. Es muy concreta mi pregunta. Bueno, es una pregunta en dos partes. Primero es que, bueno, me parece muy interesante cómo adaptar estas variables espirituales, bueno, así para el bienestar, como bien lo mencionaste ahorita que está pues ya en vigor el NOM 035, y bueno, esto cómo sería como para hacer una propuesta de valor desde una empresa, y a la inversa, obviamente que se va transformando la sociedad, y cómo se puede transformar, como, mejor dicho, como un colaborador o un candidato puede mostrar valor con estas variables, en tu opinión. Ok, sí, bien. La propuesta de valor se va a dar en la medida en la que tú realmente empieces a conectar con tu planeación estratégica. O sea, la pregunta del millón es, ¿a dónde va mi visión? O sea, la espiritualidad no es el fin, no es el fin ni de la existencia humana. La espiritualidad es un medio. Entonces, en la empresa pasa lo mismo. La espiritualidad es un medio que va a aproximar y va a resonar de tal manera que te va a acercar a la visión. ¿Cuál es tu visión? Una vez que tú puedas construir una buena visión a futuro y la puedas desarmar en variables cuantificables y en acciones o tareas asignables, ahí es donde la espiritualidad te va a ayudar a generar sustentabilidad. Te va a ayudar a que tu cambio no sea de 15 días o de 20 días, sino que tu cambio sea a largo plazo. Estoy de acuerdo con lo que hace rato el compañero nos compartía, o sea, tenemos que luchar por ganar congruencia, porque el liderazgo está basado en eso. O sea, si nosotros en un momento dado no estamos en esa constante lucha de ser congruentes, va a ser muy difícil, porque no estás predicando con el ejemplo. Entonces ahí está una de las características muy importantes. Lo que tiene que ver con tu segunda pregunta es tu candidato, ¿cómo lo vas a integrar? Para integrar a tu candidato es muy importante que tú tengas un sistema de inclusión, a lo que también les llamamos estos cursos de inducción. Si tú nada más metes al candidato como el borras, pues esta metamorfosis de la que hablábamos hace rato en el modelo puede ser muy violenta y incluso el candidato puede dejar de trabajar ahí, simplemente te va a renunciar. Entonces, para que eso pase, sí hay que hacer una buena alineación de valores en el reclutamiento, o sea, ¿qué es lo que las personas te dicen? Eso es fundamental. Si nosotros tomamos la teoría de Echeverría con el lenguaje, la teoría del lenguaje, el lenguaje es activo. Lo que las personas te dicen en una entrevista de trabajo es vital, es fundamental. ¿Qué te está expresando? ¿Qué quiere lograr? ¿Para qué quiere trabajar ahí? Y entonces, realmente, ¿cómo conecta con su ser? Una cultura organizacional no se construye con el hacer. El hacer, un robot podría hacerlo y un robot no tiene cultura. No podemos llegar a ver una serie o una línea de ensamble, por ejemplo en Volkswagen, y preguntarle a los robots cómo se sienten hoy. Pues no tiene cultura. La cultura está en el ser. Entonces, si logras alinear bien esa parte, vas a tener una buena cultura organizacional, un buen candidato que te va a llevar a una buena propuesta de valor. En cuanto a las preguntas escritas, tenemos aquí
que si tienes alguna publicación o libro o cosa que ya se pueda revisar de manera digital en una librería o algo así. La única, bueno, tengo 2 publicaciones que son 2 artículos, las pueden encontrar en mi página, son artículos científicos, no son tan amigables, pero eso es lo que tengo ahorita publicado. Estoy trabajando en mi libro, la verdad es que sí, me he distraído un poco entre los proyectos y más cuestiones. Lo que también tengo publicado es la tesis, que la pueden encontrar en la página de UPAEP. Ahí vendrá ya toda la metodología de este modelo desarrollada in extenso. También te mandan muchas felicitaciones online y te preguntan que cuando una empresa está alineada a este modelo, pero sus clientes o sus proveedores no lo están, ¿cómo lograr que eso no venga a romper el avance por un lado? Y por el otro lado, en el mejor escenario, ¿cómo estamos haciendo que se adhieran o se alineen hacia esta tendencia? Bueno, aquí sí ya nos vamos a ir a las 5 fuerzas de Potter, no hay de otra. O sea, ¿qué tan fuerte estás tú a favor de tu proveedor? O sea, ¿qué tanto está en ti el poder de decisión de compra o de venta? Si tu fuerza es mayor que la de tu proveedor, tú le puedes aplicar políticas para que te venda. Pero si la fuerza del proveedor es mayor que la tuya, pues lo único que tienes que hacer es bloquear en la medida de lo posible su cultura y tú buscar una parte de independizar tu marca. Esto se puede lograr con el branding. O sea, en vez de mezclar las marcas, tratar de separarte lo más posible y pues bueno, buscar esa congruencia inacabable y buscar un proveedor que cumpla las políticas en las que tú estás tratando de integrar tu modelo de negocios. Esto creo que es toda una revolución en la cual nos pone a las empresas y a los empresarios donde debemos estar. Estabas escuchando de la religiosidad y la espiritualidad, realmente si una religión, porque la otra, el micrófono. Si una religión, ¿está aprendido? Gracias. Si una religión es mejor que otra. Las religiones son un ejercicio realmente para desarrollar la espiritualidad. La espiritualidad es mucho más grande de cualquier religión. Ahora, el introducirlo dentro del mundo empresarial, como estaba oyendo a un compañero, de cómo si yo no soy tan perfecto, si yo no soy tan bueno, y el ejemplo. Yo creo que en el momento en que se empieza a desarrollar este sistema, el mismo sistema me empieza a cambiar a mí. Entonces, si estamos hablando de la empresa con alma, esto me empieza, a la primera que me empieza a influir es a mí misma. Ahora, viendo hacia un futuro, durante siglos se han dado el desarrollo en manos ajenas y no nos damos cuenta que cada uno de los empresarios, del tamaño que seamos, somos transformadores de la realidad de hoy. Si nosotros empezamos a tomar conciencia de la influencia con nosotros mismos, con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, esto es circular, esto se contagia. Pero sí se necesita algo muy importante, que siempre se cuide, que no se deja. Es tan sutil que el trabajo de 10 años se puede caer en uno. Entonces, esto es evolutivo. En el momento en que se detiene, empieza la involución. Entonces, eso lo hace muy interesante, porque es infinito. Esto no tiene fin. Y siempre va a ser para mejor. Muchas gracias y te felicito. Me siento gozosa, feliz, aprendí muchísimo y gracias por traernos esta opción para un cambio social, económico, ambiental y también de dignidad humana. Muchas gracias. Doctor, al parecer hay una pregunta más. Sí. Farid, ¿en qué punto una persona puede discernir entre lo que es suficiencia y conformismo?
¿Suficiencia y qué, perdón? Conformismo. O sea, ¿en qué punto dices, me estoy conformando con lo que tengo o ya es suficiente para mí? Ok, bien. Fíjate que es una muy buena pregunta, me gusta porque nos lleva también a la pregunta de en qué momento, y voy a aterrizar ahí, ¿en qué momento soy bueno o malo? También esa pregunta es bastante buena, ¿no? Porque yo decía, bueno, si todo lo ético y todo lo moral es permisible, ¿en qué momento soy bueno o malo? Y entonces te voy a contestar con el Evangelio, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, si tus frutos están dándote felicidad y están dando felicidad a los demás, síguele. Y en otra situación, ahora por ejemplo, ¿en qué momento es suficiente y en qué momento es conformismo? Cuando tú ves que todo tu entorno se está destruyendo, porque tú dices, ¿no? Por sus frutos lo conoceréis. Entonces, la suficiencia invita al gozo, que es una de las capacidades espirituales. El deshacimiento también, esa capacidad de soltar y poder disfrutar. Mientras que el conformismo invita al no accionar, ¿no? Al yo no voy a participar. Oye, ¿sabes que vamos a tener reuniones a las 9 de la mañana? Yo no. Oye, ¿sabes qué? Vamos a crear una brigada de calidad para mejorar la línea 2 porque tiene muchos problemas, pero no nos van a pagar. Yo no. Yo hago por lo que me pagan. Entonces, tiene que ver mucho con qué te está satisfaciendo como persona, ¿no? ¿Qué te está haciendo suficiente? Y por eso la espiritualidad, reitero, es muy individual. No va a ser lo suficiente para ti que lo suficiente para otro. Las múltiples necesidades que se tienen que plasmar, por ejemplo, en un sistema de recompensas, habrá personas que quieren más días de vacaciones porque quieren ir de vacaciones, habrá personas que quieren más horas libres porque quieren compartir con sus hijos, habrá personas que quieren trabajar más porque quieren más dinero. Entonces, el trabajo del estratega, ya entrando de lleno a planeación estratégica, consiste en crear el jugo perfecto de estas necesidades y pues no vamos a ser monedita de oro como líderes, pero sí tratar de tener la satisfacción lo más alto posible en la medida de lo posible. Entonces, ¿podemos considerar que la satisfacción es relativa? Mediante, por ejemplo, los modelos de Kaizen, de mejora continua, como dice la señora Mercedes, es algo que va evolucionando y que no tiene fin. ¿Podemos plantear que la satisfacción es un estado relativo de ser? Completamente es relativo, incluso Kaizen, por ejemplo, para que tú apliques un buen Kaizen necesitas un parámetro. Si tú dices, a ver, vamos a aplicar Six Sigma, ¿no? ¿Cuáles son mis 6 sigmas derechos y cuáles son mis 6 sigmas izquierdos? Necesitas definirlos y eso dependerá ya de cada empresa, porque si no tienes un parámetro comparativo, entonces ¿qué es calidad? Algo que nosotros preguntamos mucho es que en Kaizen, particularmente en teoría de Kaizen, ¿qué es valor? Valor es lo que el cliente está dispuesto a pagar y eso es totalmente relativo, porque puede ser que tú a tus coches, por ejemplo, le pongas muchísima calidad, muy poco diseño y habrá clientes que no están dispuestos a pagar eso. Habrá otros que a sus coches le pongan muchísimo diseño, muy poca seguridad y habrá clientes que estén dispuestos a pagar eso. Entonces, ahí es donde viene lo relativo, dependiendo también del comportamiento de tu consumidor. Creo muy importante sí estar al día en investigaciones de mercado que te mantengan fresco en competitividad y que te mantengan fresco en parámetros de satisfacción del cliente. O sea, aquí sí ya metemos marketing, ¿no? ¿Qué está satisfaciendo a mi cliente para que yo realmente pueda hacer una propuesta de valor? ¿Cómo ofrezco valor a cambio de valor? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dame un segundito para la... Aquí sí, perfecto. Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera.
transformar. Hazlo UPAEP.